que por qué murió Jesucristo, por qué vino Cristo a morir. Y estando en un pueblo camino el otro día para ir allá, Anita le testificó a un hombre y después me enganché yo. Y el hombre que estaba diciendo, lo que dice todo el mundo, pues yo no soy tan malo, pues yo soy buena persona, porque yo no he robado, yo no he matado, ¿verdad? Y yo no le he hecho mal a nadie, que eso habría que verlo. Y digo, bueno, entonces, y ya digo yo, Señor, como evangelizo yo la misma canción siempre. Y digo, bueno, entonces resulta que Cristo no vino por usted, ¿no? Digo, ¿cómo que no? Digo, no, porque usted es tan bueno que Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino a morir por los pecadores, no por los buenos. Y ya empezó, yo vi que ya se le estaba tambaleando la filosofía y tenemos que aprender a evangelizar diciendo, hay un juicio que pende sobre su cabeza y Dios no va a tener por inocente al culpable. Y le dije, si la salvación fuese por nuestro buen comportamiento, ¿para qué bajó Cristo? Desde el cielo hubiera dicho, mirad, comportaros así, 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 ¿sabes? Y ya no hay ningún problema y seréis salvos y no tengo yo que bajar. Y hablándole de esta línea empezó a entenderlo. Y ya le dije, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos que tener un abogado y justificados por la fe tenemos paz. Estas cosas tenemos que saber exponerlas a la persona. Ahora, si hablamos que si la Virgen, que si esto, que si lo otro, que si tal, no estamos evangelizando, aunque podemos tocar todos los temas, pero el tema prioritario es eso, que la persona está perdida y si no se arrepiente y se salva, se va a perder. Ese es el punto. Claro, esto tiene mucho que desmenuzar y tengo un tema que tiene que ver con esto desde otros ángulos y es la ignorancia. Esto, tengo yo una carga muy grande por la ignorancia. La ignorancia. Y este es el tema que voy a intentar desarrollar, a ver cómo es esto. En el capítulo de Mateo, versículo 29 del capítulo 22, en un contexto que viene evidentemente al Señor hablando, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, y esto es extensible a todos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios bendiga su palabra y algunos textos que leeremos un poquito más adelante. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La ignorancia es desconocimiento. No hace falta explicarlo mucho ni irnos a un diccionario porque sea una palabra extraña, una palabra que todo el mundo conocemos. Ignorar es desconocer algo. Esto es un ignorante. Tú puedes ser un ignorante en medicina, tú puedes ser un ignorante en leyes porque no es lo tuyo, tú puedes ser un ignorante en física nuclear, tú puedes ser un ignorante en tantas cosas, en ciencia, en filosofía, un ignorante porque no has leído nunca, porque no te has preocupado. Y bueno, pues si yo soy un ignorante en física nuclear, bueno, ¿y a mí qué pasa conmigo? No tiene nada que ver conmigo, allá los físicos nucleares. Pero si yo soy un ignorante de la Escritura, vamos a ver, yo puedo ser un ignorante de los libros de filosofía, de Shakespeare, de los libros de la Divina Comedia, de Dante, yo puedo ignorar porque no he leído, bueno, pues ya está, soy un ignorante de eso. Pero ignorar la Escritura, ser ignorante de la Escritura, eso me va a llevar una responsabilidad. No soy responsable por no haber leído el Quijote, no soy ignorante por no haber leído la Divina Comedia de Dante, ni libros de teología, ni de filosofía. No soy responsable por eso, pero sí soy responsable por ser un ignorante de las Escrituras. Y es un dolor que debemos de tener todos, ver la ignorancia tan enorme que hay por todos los lados. Es que da vértigo. Ser un ignorante es feo, porque también tiene una acepción peyorativa o despectiva. Este es un ignorante.
Y puede ser un insulto, ¿no? Cállate, ignorante. Pero el Señor dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermano y amigo que puede estar escuchando este mensaje, es que Dios te invita a reflexionar, porque si estás en la ignorancia de la Escritura, para allá y ven a la Escritura. Estoy regalando Biblias a algunos de los que les estoy testificando, y cuando pasa un poquito de tiempo aparezco otra vez y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo va esa lectura del libro que te regalé? Y si vieran la cara que me ponen, digo que no la estás leyendo. O me mienten y dicen, sí, leí un poquito, ¿no? Un poquito. La gente no lee la Escritura. ¿Es cierto o no? Leen 1000 cosas, muchas cosas. Se entretienen con un montón de cosas, pero no tienen tiempo para leer la Escritura, porque el diablo les engaña y le dicen que eso es una cuestión de religión, cuando es una cuestión de salvación, más que religión. Entonces habría cola para leerla, no la leen. Tengo enfrente de mí, y no quiero despreciar a nadie, a gente que se tira desde por la mañana hasta por la noche, dando voces, hablando que si Lopetegui, que si Ronaldo y el penalti, el día entero. Embrutecidos totalmente. Pero totalmente. ¿Tú te imaginas? Pero es que estos son representantes de millones de personas que hay en España todo el día hablando de fútbol. ¿Es verdad o no? Te reto a que te tomes un cafelillo mañana en la cafetería de tu barrio y prestes atención a la conversación que haya al lado tuyo. ¿Cuál será? ¿Cómo quedaron los partidos de ayer? De hoy. Esa será la conversación. Y muchos en la barra los verás tomando el café y la tostada y al Marca. ¿Habéis visto? ¿Estoy exagerando o no? Prefieren ignorar, y entonces es un tema vital, de importancia vital que las Escrituras nos presentan, ya que puede consolidar la perdición eterna ignorando el plan de Dios. La ignorancia te lleva al error. Toda la filosofía que te puedas inventar, todo lo que tú puedas creer, todo lo que te han dicho los ancestros, los abuelos y todo, si choca con la Escritura, hemos sido educados y criados en la ignorancia total de la Escritura. ¿Es así o no? ¿Cuántos de vosotros habéis nacido en una casa supuestamente cristiana que tenía, si es que la tenían, una Biblia al entrar en el aparador del mueble de entrada de la casa? Estos son los más avesados, ¿no? Una Biblia grande. ¿Lo habéis visto o no? Que no le pasa ni el polvillo. No se lee. Yo no he visto leer cuando era pequeño ni los vecinos, ni en mi casa, ni nada. Porque todo el mundo era ya cristiano. Porque todo el mundo conocía y para eso estaba la misa, ¿verdad? No se ha leído. Recuerdo yo cuando me convertí en el primer amor y el fuego del principio, cuando yo empecé a predicarle a mis padres, a mi madre, a mis hermanos. Respondió una hermana que está en los Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, y está convertida, por lo menos una. Me respondió y se convirtió y empezó a leer el Nuevo Testamento y estuvo ingresada en los internacionales con Daniel en Torremolinos. Bueno, gloria a Dios, pero la mayoría no, el resto no, mis amigos no, mis vecinos no, nadie quería saber nada de Dios desde el punto de vista fresco de que hay que arreglarse con Él. No querían saber nada. Y hoy tampoco quieren saber nada, ¿es verdad? ¿O no? Y recuerdo cuando le dije yo a una tía mía que yo tenía por cristiana y tal, y digo, tita, no sabes lo que nos estamos perdiendo, hay que leer la Biblia. ¿Y sabéis lo que me respondió? Una tía elegante que yo tenía de Granada, uy, Dios mío, ¿no? Elegantísima y supuestamente culta, y dice, ¿tú qué nos vas a decir nosotros, mocoso? ¿Qué nos vas a decir tú con la Biblia? Pues claro que la hemos leído. Mentira.
leía el misal. O el Kempis. ¿Sabes lo que es el Kempis? Es muy bueno, por cierto. La vida de un santo. Entonces la ignorancia te lleva al error. Ignoráis las escrituras. Erráis ignorando las escrituras. Todo lo que sabemos de Dios, ¿de dónde lo hemos aprendido? Dímelo. Todo lo que sabemos de Dios, ¿de quién lo aprendemos? De la palabra. Y si un siervo es fiel del Señor, ¿qué te tiene que enseñar? De la palabra. De su cosecha no, de la palabra. Y los apóstoles que enseñaban, de la palabra. Para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que hay en la palabra. ¿Es así o no? Hay que tener cuidado ahora con las corrientes pentecostales y las corrientes bautistas. Y en el pentecostalismo hay mucho peligro también. Nos abrimos al Espíritu Santo, pero con precaución. Porque eso de, el Señor me ha revelado, ¿qué te ha revelado, hija? Si te ha revelado algo que contradice frontalmente con algún principio de la palabra, no te lo ha revelado el Señor. Aún las profecías dicen que hay que examinarlo. Y los de Berea, santos de primera categoría, cuando vino a hablarles Pablo y tal, dijeron, un momento, que volveremos. Vamos a ver si esto es los de Berea, a ver si estas cosas eran así. Y la reforma, ¿qué es lo que hizo la reforma? Poner en su sitio las 5 columnas. La sola escritura empieza por ahí, La primera columna, sola escritura. Y esto parece sencillo y simple, como de escuela dominicana, no, tiene mucha importancia. Sola escritura, porque si nos salimos de la escritura nos perdemos. Corremos el riesgo de ser engañados. Todo conocimiento acerca de Dios se encuentra en las Escrituras. Todas las respuestas acerca de la existencia y del propósito de la vida y después de la muerte se encuentran en la Escritura. ¿Por qué está la gente yendo a la bola de cristal de la bruja? ¿Para qué? Para que le diga ¿qué? El futuro, porque hay un comezón de interés por el futuro y ignorarle. El diablo, este es el terreno de donde trabaja el diablo. La escritura es luz y la ignorancia es oscuridad y tinieblas. Entonces el enemigo es el que no quiere y el que trabaja duro y de día y de noche para entretener a la gente y que no vengan a la escritura. Que no vengan, que no se enteren, que no escuchen, que no lean. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Cualquier predicador tenemos que examinarlo, a ver si lo que dice es la palabra de Dios o su palabra. Y yo en esta mañana estoy diciendo la palabra de Dios, la palabra de Cristo del Evangelio. Erráis ignorando las Escrituras. Ay, lo que nos jugamos, errando, despreciando, desconociendo o poniendo a un lado las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios para corregir y para redarguir, ¿verdad? A fin de que todo hombre, todo siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que conozco de Cristo viene por la Escritura. Cuando el Señor me llamó directamente, sin folleto, perdonadme que lo repita, por si alguno no lo conocéis, me habló directamente, sin folleto, sin predicación, sin asistir a un culto ni evangélico, ni católico, ni nada, directamente. En el momento que yo hice las paces con el Señor, ¿qué ocurrió? Un fuego y un hambre impresionante me dio por ir a la Escritura. Era Dios el que me llevaba. Y me tiraba el día entero en mi cuarto allí en Granada sin salir del cuarto. Y mi madre preocupada, y venía la familia que está ahí en el cuarto, que no sale. Se va a volver loco y llamaba, niño, ¿vas a salir con los amiguillos, darte una vuelta? ¿No vas al cine? No, mamá, no, yo estoy bien, tranquila, que estoy bien. Ay, qué preocupación.
¿Por qué? Porque es que me comía la Biblia ahí desde el Génesis. En el principio creó Dios. Claro, claro, qué bonito. Y luego había partes que no entendía, lógicamente. Pero estaba loco por llegar a los profetas, ¿no? A ver si entendía un poco más. Qué bonito, ¿verdad? Y nadie me había dicho, tienes que leer. ¿Por qué hay que leer? Porque venga, hay que leer. Y venga, lee, y venga. Y he contado esta anécdota que le hablamos a las primas de mi mujer, Ana, y supuestamente se convirtió. Y yo le dije, ahora tú tienes que orar por ti misma y tú tienes que leer la Escritura todos los días para crecer en la vida cristiana, ¿sabes? Y volvimos a visitarla. ¿Qué pasa? ¿Estás leyendo la Escritura? Dice, pues yo sentía una cosa que me llevaba a leer y digo, qué pesado, dice, qué cosa más pesada. Y me metí, leí un poco y dije, ale, ya está, ya he leído. ¿Tú crees que eso es conversión? Ya está. No se había convertido. Hay muchos que creen que se han convertido y no se han convertido. Porque el que se ha convertido es un enamorado del Señor. Es un enamorado de la palabra. Es un enamorado de la doctrina, es un enamorado de la comunión, de los santos y de las cosas del Señor. Ya le duelen las cosas del Padre, las cosas del reino. Estamos aquí en el reino de Dios ya. Aleluya. Y nos duelen las cosas del reino. La ignorancia de la Escritura es la ventaja del diablo para engañar. Dice un salmo, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies el sentimiento y la carne, como dice Daniel del Verbio, de punto de pollo. No, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es un filón. Y cuando tú ves que has estado engañado por tanto tiempo y ves las maravillas que hay en la palabra, que es mucha palabra. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate, yo llevo más de 40 años, ya estoy perdiendo la cuenta desde que empecé con la palabra. Yo no me la sé todavía. Y tú dirás, pues qué torpe eres, ¿no? No, la respuesta es que es tan profunda que no hay manera de sondear las profundidades. Es que tú sabes lo que es la palabra. En el principio, ¿quién era? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? La palabra. Es que no sabemos meditar. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Eso como es. Anda, eso para los físicos. Anda, eso para los teóricos nucleares y para los astrónomos. Porque Él mandó y fue. El incrédulo no se lo puede creer. Es que es fantástico, es que es maravilloso, pero es la única solución que hay al problema de la existencia y del universo. Él mandó, punto, y fue. Ay, pero yo no me creo eso, allá usted. Pero así fue. ¿Es así o no? Y ¿sabes una cosa? Me encanta que fuera así. Me gusta. No, el incredulete tiene que decir, no, la evolución, una explosión, y luego de la explosión, pues entonces, a través de millones y millones de años, porque no concibe que pueda ser de otra manera, que pueda ser como fue. Y como fue, es lo más lógico, que un poder omnipotente y todopoderoso y todo sabio organizó todo lo que vemos y la vida. ¿Habéis visto lo que os he mandado a algunos de este cura? Que me gustó este cura, que se llama No soy idiota. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no soy ateo? Porque no soy idiota. Un ateo es un imbécil. Y dice, no lo digo yo. El hombre con 90 y tantos años y se lo dice la Biblia. Es verdad, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si la gente leyera con propiedad el libro de los Romanos, viendo su eterno poder y deidad, viendo claramente su magnificencia y sus obras, profesándose el sabio,
se hicieron necios y negaron al Creador. Y si siguieron leyendo, verían que Dios es amor y que no quiere condenar y que quiere perdonar. Y en esta mañana, si hay algún incrédulo por aquí que tiene dudas todavía, deja las dudas ya y vente a la fuente, a la verdad. La ignorancia es el terreno del diablo. La ignorancia es oscuridad, tinieblas. Y Dios separó la luz de las tinieblas. El campo de las tinieblas está lleno de mentiras, está lleno de falsedades, está lleno de engaños, está lleno de ignorancia. Y la suma de los ignorantes, ¿verdad?, de la Escritura, que están errando, pues Dios ha puesto principios y leyes que no hay manera de violarlos. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, los que habiendo podido conocer la verdad, rechazaron la verdad y la cambiaron por la mentira. Entonces tú puedes ver aquí que los sabios de este mundo que no han querido la verdad, el diablo los tiene engañados y burlándose de ellos, creyendo las patrañas más inverosímiles e inaceptables, atentando contra el sentido común, contra la inteligencia y contra la lógica. Ahora están seguros un montón de científicos que Tesla, ¿sabéis quién era Tesla? Ahora hay un coche que se llama Tesla en los Estados Unidos. No, era un hombre extraordinario. Es el que inventó la luz, la lámpara, y el que inventó la energía sin cables. Tesla, Nikola Tesla. Pues ahora están diciendo que como esa mente, y es el que inventó la, ¿cómo se llama?, la turbina eléctrica, la lavadora, el motor de la lavadora, el alternador, todo lo que son motores eléctricos, lo inventó él. Y le tuvieron mucha envidia, por supuesto, porque dice Salomón que he visto que la obra magnífica de alguien despierta la envidia de muchos. Bueno, pero este hombre ahora están diciendo que no cabe duda de que era un extraterrestre venido de Venus. Toma ya, que lo creen, porque no era normal un tío tan listo. Entonces, Einstein, ¿de dónde vino? ¿De Marte? No, es que Dios revela a quien quiere, ¿verdad? Y revela la ciencia, porque el primer científico, ¿quién es? El Señor. Él es el creador de las leyes eléctricas y de la luz y de todo. Entonces, Él es el creador de todo. Y de las matemáticas. Él lo sabe todo. Y a quien quiere, revela. Si se pone humilde, si se pone soberbio, lo deja engañado ahí. Diciendo que uno viene de Venus, ahora están diciendo que los extraterrestres, y en cierto modo es verdad, los extraterrestres son los demonios. Perdonadme si repito algo a los más antiguos, pero yo creo que todos los que estáis aquí sabéis a esta altura que los extraterrestres, ¿hay extraterrestres o no? Decidme, os veo dudar. ¡Claro que hay! Pero los ángeles caídos, si leemos la Biblia, sabemos que se rebeló Satanás contra el trono de Dios y fueron arrojados a la tierra y están aquí, en la atmósfera, son extraterrestres y están engañando a los científicos y están engañando a la gente porque es verdad que están ahí, pero son demonios y se disfrazan como ángeles de luz y hacen doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios, tuercen la Escritura. Por eso es importante alejarse de la ignorancia cada vez más de la Escritura para que no te engañe el enemigo. Y están engañando y se aparecen y es verdad que mira, no sé, uy, qué velocidad. Pero son agentes espirituales, nada de máquinas de hierro con lucecitas. Es mentira. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y el diablo dice que cuando cae en Apocalipsis, el cual engañaba ¿a quién? Decidlo, por favor.
¿O no habéis leído esto? El cual engaña al mundo entero. Pero desde todos los sectores, todo el que no está en Cristo, que es la luz, está engañado. Es un ignorante. Es un idiota. Pero no lo digo yo. Lo dice mi amigo el cura. Y coincido con él porque dice que lo dice la Biblia. Dice el necio en su corazón: ala, no hay Dios, toma ya. Mira qué inteligencia. Mira qué inteligencia, ¿eh? Ser enemigo de Dios, qué guerra más desigual, ¿no? Stephen Hawking, una lumbrera tenida en el mundo como la mente más grande, y llega a la Biblia y dice: era tonto. Claro, me escucha alguien y dice: el tonto eres tú, hombre, a esa autoridad. Pues dice la Biblia, dice el necio en su corazón: no hay Dios, ni Stephen, ni el otro, ni Maroto. Tonto. Y ahora llega una persona humildota, hecha polvo, cargada, y dice el Señor: venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Y llega ahora, valga la expresión cariñosa, la última mona, o el último monillo, que llega y se convierte a aceptar al Señor y se quebranta en su corazón y hace al Señor: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar al Padre. Alá. Y ahora este último, que se ha convertido en la iglesia, que no tiene ni el certificado de estudios primarios, es salvo y tiene la luz del Espíritu y cree en la palabra y sabe más que un científico nuclear. Oh. Y es que el Señor, cuando vino aquí, vino a confundir, ¿verdad? Y confundió, como confundió, ¿eh? ¿Y dónde nació? En un corral, en un pesebre. ¿Y esto qué cosa, eh? Ahora que ya mismo van a comer los mantecados, ya están diciendo que hay lotería de Navidad. Ya mismo vienen los mantecados. Y no saben que van a celebrar el nacimiento de su juez si no se convierten. Por la ignorancia que en ellos hay. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. ¿Te aburres? Yo no. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es un requerimiento. Que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí los gentiles son todos los que no están en Cristo. Que andan, ¿cómo? ¿En qué? Decidlo fuerte, por favor. En la vanidad de su mente. Aquí podríamos pararnos toda la mañana. Que es la vanidad de su mente. Por favor, las tonterías. Las tonterías que predican, que creen, que anuncian tonterías, pero tonterías como el Océano Atlántico y el Pacífico. Tonterías en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y ahora viene el punto, hilándolo con lo que estamos llevando esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué están así? ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo fuerte. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Aquí hay una asociación a ignorancia. ¿Y de dónde viene la ignorancia? De la dureza del corazón, de granito, de piedra, de hierro, de granito. Además, granito visto, porque se ve la tontería de cómo piensan por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, Cristo no exageró cuando dijo erráis, pero ¿a quién le dijo erráis? A los suyos, eran los judíos. ¿Sabéis el contexto de dónde viene, no? Un hombre se casó y enviudó y se volvió a casar otra vez y murió también el marido. Una mujer se casó y luego hasta 7 maridos. Y le dicen,
con picardía y maldad. ¿De quién será la mujer de los 7? Porque los 7 la tuvieron, ¿eh? Anda, estos eran tontos. Y la respuesta del Señor es rae, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento. No me quiero meter en faena, pero el profeta Isaías dice que en el milenio se casan y se dan en casamiento. Porque vemos que un niño mete la mano en la caverna de la víbora y no le pasa nada. Y otro niño va pastoreando a un león, tirándole de la melena. ¿Tú te imaginas eso? Eso ocurrirá cuando el Señor venga. Entonces, ¿esa es la iglesia? ¿O lo voy a dejar ahí? Porque en el cielo, en la casa de mi Padre, ¿qué hay? Voy pues, ¿a qué? ¿Esa es la casa del milenio? Y vendré otra vez y os tomaré, ¿a dónde? A mí mismo, para que yo, donde yo estoy, estéis también vosotros. ¿Esto es Biblia o no? ¿O es un invento mío? Pero hay un niño tirándole de los pelos a un león, sin problema. ¿Dónde? ¿En el cielo o en la tierra? Entonces, ¿quién son esos? Este es uno de mis fuertes en el ministerio. Y se quedan muchos ahí, no había que yo honesto. Pero está aquí por ignorar la Escritura. Y vamos a ver la misericordia de Dios con los ignorantes. Hechos capítulo 17, 30. Y ahora voy a volver a esto de la melena del león. Pero Dios, 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia que está por todos lados, de los cuales nosotros también en otro tiempo estábamos igual, en la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta es la condición para salir de la ignorancia y que la luz entre en el que está perdido. Y un adorno más de lo que podríamos llamar, lo que dice la Biblia, la ignorancia voluntaria. La ignorancia voluntaria en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: estos ignoran, ¿qué dice? Voluntariamente, que esto ya es más grave, ¿eh? Porque cuando estamos en la ignorancia Dios pasa por alto los tiempos de esa ignorancia, hemos leído, ¿verdad? Y manda que te arrepientas, y eso es lo que hemos hecho aquí. Y eso es lo que el Señor está diciendo, si hay alguien aquí, o allí, o cuando esté escuchando, que salga de esa ignorancia. Pero hay una ignorancia voluntaria, esta es peor. Porque estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, esto para los científicos y sabios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos, ¿sabes quién son estos? Esto se lo está dedicando la palabra del Señor a los sabios de este mundo que ignoran voluntariamente y no les da la gana de reconocer que somos obra de Dios, creación de Dios, y que el universo ha sido creado por Dios. A esos que son ignorantes voluntarios les espera una buena. Y ahora que hemos dado un repaso para los ignorantes perdidos, donde el Señor les invita a salir de ahí, si lo escuchan en este mensaje, o hubiese alguien aquí que todavía está en esa ignorancia, el Señor te invita a que salgas de ahí y no te condena, te quiere perdonar. Te quiere perdonar. Y no te va a reprochar nada. Es impresionante.
Cuando te convertiste, el Señor te reprochó algo. Cuando el Señor llamó a Moisés en el monte Sinaí, ¿le reprochó que había matado a un egipcio en la carne? No, no, no. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el Dios que luego dice, en el contexto que hemos leído de Mateo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces, ahora esto es para el creyente, que hay una maravilla. Es que yo no sé por dónde enganchar tanta maravilla que hay en la Escritura. La ignorancia del pueblo. Hebreos capítulo 9, 7, está el apóstol citando un problema que había y que Dios quiso solucionar, y un problema que hay hoy y que Dios quiso solucionar también, y se solucionó. Entonces, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 7, viene desarrollando el ministerio del sumo sacerdote, que es Cristo, y dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, ahora me encantaría seguir hasta las 7 de la tarde enseñándonos el tabernáculo. ¿Cuál era la primera parte del tabernáculo? Dice aquí, te lo dice aquí, donde entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, el pan, la mesa de los panes, el candelabro que había que estar poniéndole aceite continuamente, el altar del incienso que estaba delante de la cortina, y entonces dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados ¿de qué? De ignorar. ¡Qué maravilla la Escritura! Estaban los pecados personales de cualquier miembro de Israel, que cuando pecaba, ¿qué tenía que hacer? Llevar lo que la ley estaba diciendo, y llevaba una tórtola, dos palominos, una cabra, un buey según el pecado, y entonces el sacerdote, no siquiera en la parte primera del tabernáculo, sino en el atrio, donde estaba el altar y donde estaba la fuente, allí se le ponía la mano al animal y el sacerdote decía, puedes irte a tu tienda, eres perdonado. ¿A cuenta de qué? Del sacrificio en la cruz de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, ese es el que quita, no lo antiguo, este. Y lo demás todo era figura y a cuenta de la cruz cuando viniera. ¡Maravilloso! Y entonces se solucionaba el pecado personal de cada uno para no matarlo a él, porque el alma que pecare moriría y morirá, y para no ponerlo en la parrilla de fuego a él, ponían un animal. Y ahora Cristo se ha puesto en la cruz, en la parrilla, tipo que era y figura, todo estaba en la cruz, para que tú tengas vida eterna y no seas quemado, achicharrado eternamente. Pero quedaba otro problema: el pecado de ignorancia de Israel. Eso era un problema, como nación también. Y tenemos aquí un paralelo con nosotros mismos. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestras manos en el Cordero y hemos sido perdonados. Estoy profundizando sin darme cuenta. O dándome. Y como iglesia tenemos problemas también, y a veces nos equivocamos como congregación. Y el Señor ya había previsto eso. Y entonces mataban a un chivo, el chivo expiatorio, un macho cabrío, era sacrificado por los pecados de ignorancia, y el sumo sacerdote entraba en la parte interna superior por su mismo pecado y por los pecados con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces llevaba allí a ver el Señor, y esto
por el pecado de Israel, del pueblo, para que siguiera el plan de Dios, andando en el tiempo y perdonando a Israel. Y le sigue perdonando. Hay algunos listillos, que dicen, no, Israel no, Dios ya rompió con Israel y ahora Israel somos nosotros. Ignorante. Dios no ha roto con Israel. Lee Romanos. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué los teologuillos evangélicos, ciertos teologuillos, han dicho que ya Dios rompió con Israel? Y Dios me ha levantado a mí como un ministerio para decir que esto no es correcto. Y doy conferencias y voy por ahí. Y no soy judaizante, ojo, como jamón 5J. Estuve en Madrid y me regalaron una equipa blanca. Pero la tengo repe, tengo más. ¿Tú me has visto a mí venir aquí algún día con la equipa? Yo no soy judío. O si lo fuera, no lo sé. Igual lo fuera, lo soy. Parece que mi abuelo era familia de los García Lorca, el abuelo paterno. Mi abuelo paterno era primo hermano del padre de García Lorca. ¿Y sabéis cuál era la familia de García Lorca? Eran judíos. ¿A que no lo sabíais? Dímelo, ¿lo sabíais o no? No lo sabíais. Pues eran judíos. Igual soy yo judío. Entonces, llegamos al final. ¿Os ha gustado el tema? A mí me encanta. Y si el Señor lo permite, seguiré en esta línea, si me lo permitís vosotros, para asegurarnos en la roca, para asegurarnos en la primera columna de la Reforma, sola Escritura, sola Escritura. Y ahora te digo una cosa, más que nunca, sola Escritura, ahora, en estos tiempos, porque hay vientos de doctrina y hay rollos raros y hay... ahora, a la Escritura, los de Berea. Tú con el traje de los de Berea, a ver si esto es así. Pero claro, si no lees la Escritura, ¿cómo vas a saber si es así? Y estoy diciendo y repitiendo, y lo digo otra vez, ¿te has convertido? Gloria a Dios, enhorabuena, eres salvo. ¡Hala! Dios te salva sin que seas licenciado en divinidad. Eres salvo. Pero luego dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene al Padre. Y hay cristianos conformistas que se confundan con tres textos. Te voy a decir cuáles son. El que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Habría que verlo también. Habría que verlo. Y otro es, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y otro es, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cierra la Biblia y hace 16 meses que no la volvió a leer. Eso no puede ser. No puede ser. Y además no tiene que ser, no la tienes que leer como un mandamiento. Hay que leer como la prima de Anita. Ya lo he leído. No, porque te va en ello la luz, te va en ello la madurez, te va en ello ser un cristiano o una cristiana fuerte. Fuerte. Que si viene algún engañador, sepas cómo responder. A otro perro con ese hueso. El Señor dice, Moisés dice, Cristo dice, el profeta Daniel dice, el profeta Isaías dice, Dios dice por medio de, y Él dice. Y el libro de Apocalipsis, ¿lo has leído? Ah, no, que es muy difícil. Pues ese es el libro que lleva una bendición especial. Bienaventurados todos. Una vez estuve en Antequera y me voy para Málaga. Pedro, ya puedes cortar si quieres.